Lo que te voy a mostrar es la máquina virtual que está hecha en C. La extensión Ujú. es CPP, pero en realidad está programada en C, no hay objetos, no hay nada. El archivo principal es este r3.cpp. El otro archivo es una librería gráfica en 2D con anti Te con... quería hacer una pregunta Sí, rápida. sí, Ese programa 2250 en R3MB, exactamente. R3 porque M, R3 4P o lo que sea, no tiene ese programa. sí, tiene el ejecutable solo. La idea es la siguiente. Ok, eh, la máquina virtual está hecha en C. La máquina virtual en realidad ejecuta algo así como el Machine 4. ¿Está bien? Es una ujú, máquina virtual que ejecuta Machine 4. Este Machine 4 especializado para R3. Ahora vas a ver internamente cuál es la diferencia. Y cuando yo compilo la máquina virtual, me genero el R3.exe. Este R3 es el mismo que copio acá y es el único ejecutable que pongo acá porque el resto es todo código R3 que voy programando. ¿De acuerdo? sí, Bien, entonces la máquina virtual, yo bajo Windows lo que hago es utilizar el devcpp. Bajo Linux es directamente, se llama el GCC para compilar. Estoy buscando un error que tiene el debugger, así que estuve modificando cosas acá, pero no va a cambiar mucho. Bueno, este sería el main, ¿sí? A ver, yo había instalado el... Ahí se ve más cerca. se ve bien. Este es el main de la máquina virtual. Lo que hace primero es, se fija si tiene un argumento. Si tiene un argumento, lo pasa como nombre de archivo. Y si no, lo que va a hacer es, va a cargar el main.r3. Entonces el ejecutable me permite llamar, si lo llamo sin argumentos, me va a cargar y ejecutar el main.r3. Y si no, va a ejecutar el que yo le diga. Y Sí. El main.r3 sería un buen lugar si yo tengo una librería que quería cargar automáticamente, por incluirla ahí también. esto O ya es hay un, otro mecanismo. esto ya es un programa en R3. Bien, Sí, ya estoy en R3. Lo único que voy a hacer es cargar este archivo y ahora, fíjate que lo que voy a hacer son dos cosas. Primero, compilarlo. ¿Sí? Si llega a haber algún error, me va a salir. Pero si no llega a haber error, lo que va a hacer es me va a cargar las estructuras que te voy a mostrar ahora que están arriba. Después lo que hace es inicializar los gráficos y los sonidos y si va a usar video, la parte de video. Y después lo ejecuta. Acá está la ejecución. Esto está diferente porque el script necesita modificar el loop. Bueno, no importa. Lo importante es esto, que lo que voy a hacer es ejecutar lo que compilé acá a través de este nombre de archivo y boot es la variable que me indica en los bytecodes dónde tiene que empezar. Y después termina la librería, ¿sí? Terminan las librerías de audio y video y termina la ejecución del programa. Entonces, básicamente son compila y ejecuta con estas funciones. Compilar. Compilar está exactamente acá. Bien, compilar recibe el nombre, acá es lo que aparece en la consola. Lo que hace es acá, hace algo con el pad, no me acuerdo bien qué es, pero hace algo con el pad. Y acá lo que va a hacer es, lo importante es esto. Primero va a incluir todos los archivos que necesite para compilar. Primero los carga y después lo va a compilar. ¿Está bien? Esto lo que hace es una inclusión recursiva de todos los include adentro de R3. Después de tenerlos todos cargados, lo que hace es, bueno, cuando incluyó,
los archivos para compilar, también contó la cantidad de palabras que va a tener que compilar. Entonces yo ya tengo qué cantidad de memoria necesito para ejecución, que voy a cargar con un malloc acá. Depende de la plataforma, es distinto, pero voy a hacer un malloc de la cantidad de memoria para guardar los bytecodes, y voy a hacer un malloc con la cantidad de memoria para datos. O sea, esta memoria para códigos y esta memoria para datos. Acá tiene las memorias separadas, no como los for común. ¿Está bien? Que está Ok. mezclado el diccionario con los datos que se van usando. Acá están separadas. Y después lo que hago es tokenizar cada uno de los include, que están ordenados acá. O sea, tengo una cantidad de include, tokenizo cada include y después tokenizo el principal. Una vez que termine de tokenizar, si llega a saltar por un error porque no encuentra el token o ese tipo de cosas, que no encuentra la palabra o ese tipo de cosas, va a saltar ahí. Y si no, termina de compilar y muestra las estadísticas de la compilación, la cantidad de include, la cantidad de palabras, la cantidad de memoria de datos usada y la cantidad de memoria del código usada. ¿Qué es eso? Y termina. De acá lo más importante es la compilación. Por ejemplo, esta es la palabra que compila los include, que lo que va haciendo es, va detectando, va separando por palabras, y lo que hace es, cuando es un include, lo agrega a un stack que después lo carga, ¿no? Pero esto es esto solo. Y el otro importante es la compilación de código, que es esto. Que esto es como si fuera la representación del lenguaje. Porque acá fíjate lo que hace. Va recorriendo el string de lo que está compilando, en realidad compilando bytecodes, ¿no? Y por ejemplo, si empieza con este símbolo, es un include. En este caso ya los incluyó, así que pasa a la siguiente palabra. Si acá lo que encuentra es un comentario, re- eh, lo pasa para no ejecutarlo. Si es un string, compila el string, que es, lo guarda en la memoria de datos el string y pone esa dirección en el tokenizado. Si es una definición, activa que va a compilar una definición y agrega ese nombre en el diccionario. Si es una variable, activa a que se compile dato y agrega ese nombre al diccionario. Si es una dirección, se fija si es una palabra base, es un error, porque las palabras eh, del diccionario base no pueden tener direcciones. Si no es un error, compila la dirección de esa palabra que encontró. Y si no, la última parte es, se fija si es un número común o un número de punto fijo. En cualquiera de los dos casos compila el literal. Si es una palabra base, lo compila, acá lo puse, esto quedó macro, pero sería, compila el token de la palabra base. Y si no, lo que hace es buscar la palabra en el diccionario. Si no encuentra la palabra, es un error de palabra no encontrada. Y compila la palabra si está en modo de compilar una acción, y si está en modo de compilar datos, siempre las direcciones de palabra van a ser direcciones, aunque no tenga el ampersand. ¿Está bien? Entonces, en el caso de que esté compilando un dato, lo que va a hacer es guardar el token de la dirección de esa palabra. Y listo, termina. Es un bucle. Esto es lo que compila lo que tokeniza, ¿no? Todas las palabras que se utilizaron están acá arriba. Bien. Después, si te interesa alguno en detalle, la veremos, pero te podés meter y ver cómo resuelve cada una de estas partes. Por ejemplo, acá está llenando los diccionarios. Hay una variable cantidad la cantidad de palabras que se está compilando. Y acá lo que hace es guarda en dónde está el nombre, guarda en la memoria de datos que les corresponde, guarda información de si es una variable de código o si es una variable de dato. ¿Qué más? Y ya está, ¿no? Bueno, ¿qué compiló? Lo que hizo fue esto, fue transformar según los prefijos. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Ah, porque hay un ruido, ¿no?
¿Has cortado el micrófono? Me parece que va a haber problemas con esta grabación porque Ajá, se cortó. Ahí. ¿Vos me escuchás bien? ¿Vos me escuchás bien? Yo no te escucho, ¿eh? A ver qué está pasando. perdona, Ahí te escucho. aquí hay un problema porque eh, estoy oyendo tu presentación en las bocinas del el- Ajá. entonces em, eh, no están saliendo por aquí y deberían salir por aquí para que no dé un eco. Está bien. Acá se escucha un cierto ruido, pero eh, creo que en realidad la cuestión sería estar en tu máquina, porque tienes dos salidas y está tomando una y no la otra. Pero bueno, veamos. ¿Vos me escuchás bien? Sí. Después vemos si quedó grabado, no, no importa. Bueno, este es el listado de palabras base. ¿Está bien? Cada vez que encuentre una Sí, de estas, va a tokenizar a un número que le corresponde. A un número, inclusive no está definido específicamente, sino que puse una numeración y cada uno representa una palabra. Hay algunos tokens que no se ven, que son de optimización, que están acá, que estos no los va a reconocer en el código fuente, por eso puse un espacio vacío, acá corta la búsqueda del diccionario base, y después hay unos tokens que son estos primeros que, que están en el código del R3, pero cuando pasan a tokens se transforman en otra cosa, o sea, machine for, ¿no? O sea, se hace explícito el literal, cuando vos pones un número, ahora se transforma en un token literal, y además se hace explícito el call, eh, y también tenés un jump, que en código común no tenés. En cambio acá sí, tenés un jump y tenés, como son bytecodes de 32 bits y yo estoy utilizando 64 bits, cuando tengo que cargar un literal mayor de 24 bits, que es la cantidad de bits que le sobran al token, tengo una forma de completar los 64 cargando cierta parte de ese número para llegar a un número de 64 bits. ¿Está bien? Una cuestión interna de cómo decidí de tokenizar esto. Entonces, bueno, una vez que compiló, lo que tiene es cargado en la memoria de código el programa tokenizado y marcado donde tiene que ejecutar. Y acá viene el programa que lo ejecuta, que es exactamente este, run R3, ¿no? Que le indica dónde empieza a ejecutar los tokens, que es en boot. Y lo que hago acá es, para que sea veloz el intérprete de bytecodes, trato de resolver todo con registros. Acá en C uno le puede decir que estas variables son registros o que intente ubicarlas en registro, ¿no? Entonces, como primera, bueno, estos arreglos son la pila de datos y de código. Este, lo que hago, pongo un cero en sería la primera posición de la pila de retorno, para que si yo voy más abajo con la pila de retorno porque volví más de lo que debía, encuentre un cero, y ese cero es la indicación de que termina la ejecución del programa. TOS es el tope de la pila, que lo pongo en un registro, y después pongo la dirección del siguiente en la pila como el lugar donde tengo la pila realmente. Esto lo aprendí del Color for, cómo administra la pila, poniendo en un registro el tope de la pila. Simplifica la ejecución de las palabras aritméticas y de un montón de cosas. Este, una de las diferencias que tengo con el Color for es que tengo dos registros que acá están. También trato de que sean
registros del assembler. Y después tengo un código de operación que lo utilizo para ir recorriendo los tokens y cargarlos ahí, y la dirección IP, o sea, en qué token actual estoy ejecutando. Que acá, como ves, lo que hace es primero inicializarlo al boot, donde va a ejecutar. Acá cargo de la memoria de código y donde me apunta IP el token, lo pongo en OP. La parte baja de 8 bits de OP es el código de operación del token. Y acá lo que hago es, según el token que tengo compilado, ejecuto lo que le corresponde. ¿Está bien? Acá está cada una de las, este, de las instrucciones. Si yo quisiera agregar una palabra directamente ahí, que muchas veces lo hago, o sea, muchas veces cuando estoy probando cosas o cuando lo estaba debugueando, por ejemplo, me había hecho, por ejemplo, las palabras de video, estas que comento que uso, están acá. Si yo defino las palabras de video, lo que hace es simplemente lo meto en el case de este listado de palabras básicas del diccionario básico, ¿no? Del R3. Y lo que tengo que hacer es controlar que tenga ese comportamiento de pila que necesito o que definí. O sea que acá estaría la comunicación con las librerías o con el sistema operativo, con lo que yo quiera, ¿no? Y otra cosa que hay, bueno, acá están el fin, el literal, el call, los condicionales, las palabras aritméticas, no, perdón, las palabras de pila, ¿sí? El trato con R, las palabras aritméticas y lógicas están acá, OR, XOR, ADD, SUB, todos. Después las palabras de manejo de memoria, cargar y grabar en memoria, en 8, en 32 y en 64 bits. Las palabras de utilización con registros, cargar el registro, recorrer, capturar una memoria y todo eso. Las palabras de movimiento de memoria, para un lado, para otro, 8, 32, 74 bits. Y acá empiezan las palabras de comunicación con el sistema operativo. Acá tengo obtener una tecla, por ejemplo, los milisegundos del sistema, el tiempo. Acá está la carga y grabación de disco, load, save. ¿Qué más tenemos? Bueno, ahí pasó lo de obtener las carpetas y los archivos de una carpeta. Acá la parte gráfica, obtener el color, dibujar una línea. Es una cosa que es interesante. Sí, Yo tengo también un fork que yo hice con C. sí, Muchas de las cosas son similares, porque en verdad fork es muy simple sí, y no claro. hay muchas diferentes maneras de hacerlo. Y entonces se parece mucho a las cosas que yo estaba haciendo. Claro, 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 claro. Quizás las mayores diferencias están en que en Color Force simplifica un montón de cosas que Sí, acá yo no estoy generando código que se va a ejecutar después, sino que estoy tokenizando y después ejecutando esa tokenización. Toda esta parte es obviable, toda la parte de gráficos es una cuestión mía de lo que le agregué al lenguaje y quedó. Pero de hecho ahora vas a ver que cuando compilo a Assembler, no defino en Assembler estas palabras, sino que las defino en R3 y que las compile directamente como pueda. Y bueno, acá está la palabra sistema, que llama al sistema para cargar otra copia, las palabras de video y las palabras de sonido. Y acá están las palabras optimizadas. Las palabras optimizadas lo que hace es, como tiene una parte libre de esos 32 bits, los tokens ocupan 8 bits. Y los 24 bits libres que quedan, cuando es posible meter un número ahí, y yo hice un número y una operación aritmética, por ejemplo, pongo ese número ahí, entonces solamente con una carga de memoria y estando optimizada me permite hacer, por ejemplo, que la suma se sí. convierta en esto.
Entonces no hay corrimiento de memoria por ninguna parte, esa palabra va a ser mucho más veloz que la suma original. Pero bueno, se tiene que dar la condición que es lo que comúnmente también la primera optimización que se hace en For, ¿no? Cuando tiene un número y un operador trata de, de met- Ponerlo juntos. claro, de ponerlos juntos. Bueno, acá está Y ahorrar el espacio y el y movimiento la de la pila. computadora. Sí, movimiento en la pila y movimiento en la memoria, Exactamente, exactamente. todas estas cosas. Bien. Y bueno, y ahí terminó. Ahí ¿Ok? terminó. ¿Ok? Este, como ves, las diferencias, este mismo código se compila en Linux y en Raspberry Pi. Tiene ¿Ok? ahí, tiene ahí algunas diferencias en cómo se pide memoria. Hay algunas incompatibilidades y que lo pudimos resolver en parte yo y en parte Manuel, que es el otro usuario de R3. Este, Sí, que porque los sistemas son diferentes. exactamente. Windows, Linux, Pero uh, Raspberry Pi, todo un poquito diferente. como es un C básico, pelado, y el compilador que uso para Windows es GCC, que es la versión de Windows del GCC de Linux, eh, Ujú. a mí, cuando lo compilé para Linux fue directo, fue modificar dos cosas, ya hacer el make y funcionó. En Raspberry Pi pero eso ya yo no lo hice, lo hizo Manuel. Encontró cómo modificar, sobre todo en la parte de comunicación con el sistema operativo, pedir el directorio y esas cosas es más sensible, está en lugares distintos. Y en Mac, que yo tampoco toqué nada, lo hizo Manuel, que tiene una Mac, yo ni siquiera tengo una Mac, había un problema con la dirección de memoria que yo no estoy guardando direcciones de memoria de 64 bits, sino de 32 bits. Entonces necesito eh, que el código que guardo para las bytecodes esté en 32 bits. Y la Mac no me dejaba hacer eso. Entonces lo que tuve que hacer fue hacer un arreglo y simular esa memoria y utilizar ese arreglo como memoria, que terminó funcionando. Pero ayer o antes de ayer le escribí a Manuel y me cuenta que él está prefiere usar el Raspberry Pi 4 antes que la Mac, porque dice que la Mac con la última actualización es muy lenta. Así que, Sí. bueno, impresionante. Y, Yo tengo varios eh, RP ajá, 4, 4, porque cuando lo fui a comprar, porque voy a comprar algo viejo, comprar algo más nuevo. claro, que es el ARM de 64 bits, ese anda en 64 bits. ¿Ok? Y bueno, pues el R3 encajó directamente y parece que anda bien. Voy a... Ok. Bien, Yo no he hecho nada con eso en largo tiempo. Pero entonces, cuando tú estás... ¿Qué pasó ahí? no, ahí compartí de vuelta la pantalla por si queremos ver algo. Ok. Cuando tú compilas un programa, y la palabra es un poquito difícil porque tiene compilar para uso interno con tokens, Ajá, ¿ok? Que eso siempre se hace. Y también hay que compilar para un programa externo en asambleador sí. y son diferentes, pero bueno, eh, una cosa que me pareció que tú tienes básicamente la maquinaria virtual, es Sí. Machine Force. Sí, es muy parecido a Machine 4, o sea, Ok, el concepto es Machine 4, ¿no? sí, Desaparece que, la palabra solo y se transforma en la indicación de qué es la palabra. Bueno, es un literal, es un call, es un jump, sí, es, sí,
los bloques desaparecen porque es el jump relativo a donde tiene que saltar para que se pueda ejecutar. Lo ideal eh, sería que esa máquina exista, ¿no? Que sí, tipo el F21, F31, ¿cómo se llamaba? Ese procesador que en un momento habían hecho con un ratón que ejecutaba un navegador, una cosa impresionante que debería ser inclusive más óptimo que el ARM, ¿no? Pero ujú, bueno, ejecuta eso, un código assembler for, que es la máquina virtual esta R3. eh, entonces, parte de cargar el programa es que corre el IDE, que es un programa de R3, Exactamente, y exactamente, ahí te presenta los diccionarios, exactamente. los programas, el editor, el depurador, todas esas cosas son programas, aplicaciones. Acá está el R3. No son parte de R3. No, 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 para nada, ni siquiera dibujar una letra. R3 es chiquitico. Sí, ni siquiera dibujar una letra. Eso ya es Sí, R3. sí, El editor también es R3. sí, Y el debugger que está acá también es R3. Que sí. acá está hecho el interactivo. Okay. Y también puedo hacer así, ¿no? Una pregunta adicional. Sí, La diferencia entre R3 y R4. He bien, leído que R3 es más simple, claro, ¿ok? la historia fue así. Eliminando cosas que Sí, no son necesarias. exactamente. Pero bueno, hay alguna gente que le quieren todo. No, bueno, Pero llama la confusión hay, porque los hay números van para buena atrás. documentación de R4, Sí, hay más y en más pero no, tiempo. pero no es igual a R3. Entonces, podría uno usar la documentación de R4 sabiendo las cosas que no están ahí. Sí, te Por cuento. ejemplo, el depurador, ¿cómo se usa? Claro, bueno, lo estoy. En R4 se menciona cómo usar el depurador de R4, pero ¿funciona igual en R3? Claro. Bueno, Sí, no, es una pregunta. sí, ¿Sí sí. o no? No, ¿Es igual? no, 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 porque No. lo estoy haciendo. Eso que viste Ok, es la última ok. versión. Eh, Roma se fabricó un ladrillo a la vez. claro, claro. Uno, dos, Bueno, pero ok, el R4 tiene como 15 años ya. ok, Y ok, el R3 nació este año. ok. Está bastante bien para ser un baby chiquitito, Claro, lo que pasa que un pequeñito, está heredando todo el conocimiento de R4, está en 64 para bits, hacerlo mejor, claro, y algunos más programas simple. es fácil convertir de R4 a R3, ¿está bien? Inclusive hay una documentación que dice cuáles son los puntos diferentes, no son Ujú, grandes cambios. ok, Este, el R4, bueno, nació en 32 bits. sí, Lo que me pasó en estos años es que fui encontrando formas, cuando uno repite siempre lo mismo, o sea, la máquina virtual que vos viste recién en C, está hecha en R3 también, está hecha en R4 también para R4, pero está hecho en R3. Y en R3, por ejemplo, esos pasos de compilación, acá están, esta es la parte que carga los include, son 90 líneas nada más, acá se empieza a ver la diferencia. Esta es la parte ujú, que carga los include. En R3 base está el diccionario base de R3, ¿está bien? Que es lo mismo que estaba programado en C, acá está programado en R3. Acá tiene dos diccionarios porque un diccionario lo utiliza para, mm, para compilar y otro no. sí. Bueno, pero esto es Yo, contexto. Sí, yo por muchos años usé CM Force ajá, de
Mr. Moore. Sí, 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 sí. Y él construyó ese y después fue a Machine Force y después fue a Colorforce. Claro, claro. Entonces, ellos también, ahí tenía un ejemplo de cómo el compilador se puede hacer mucho más simple teniendo diccionarios separados, uno para compilar, uno para correr. Exacto. Y él hizo eso y simplificó la maquinaria. Ah, claro, con Machine Force y en Colorforce es más simple todavía. Sí, sí, sí. Es impresionante eso. Además, como Sí, cuando logré entender qué estaba haciendo, las pocas instrucciones assembler que necesitaban para construir toda la maquinaria y que funcione, ¿no? sí. Bueno, acá está, y acá está todo, todo lo que hace el compilador en C, acá lo estoy haciendo, separando todo para que me sirva para muchas cosas. Por ejemplo, para generar código, el código plano ese que te mostré el otro día, de sacarle todos los include y transformar los nombres y utilizar solamente las palabras que son llamadas, las otras no. Eh, o también para compilar. Acá está, por ejemplo, el compilador. El que vos viste andando es este compilador. ¿Qué hace este compilador? Básicamente recorre, ya está tokenizado. El tokenizador en R3 es ese mismo, el que utiliza para hacer un debugger, para generar un texto, código plano o para compilar. Y directamente desde el token lo que va a hacer es, va a recorrer los tokens y va a ejecutar. ¿Está bien? Acá esta es una lista de palabras sería on jump, ¿no? O on go to, era en basic, que dado el número, salta a la palabra que va a ejecutar. Y cada una de estas palabras es una secuencia assembler. Sí. ¿Qué hace con esa secuencia assembler? No, ni siquiera la compila, lo que hace es genera un texto. Y el texto ese después lo agarra el ensamblador, el flat assembler, agarra el código que generó, uniéndole pedazos que son cada una de las palabras, ¿no? Por ejemplo, el registro A es en el lenguaje R3 es el registro R8 en assembler del X86. Entonces simplemente es cargar, el tope de la pila es RAX, es el registro RAX. Entonces mover el tope de la pila a R8 es al registro A es hacer esto, ¿no? Y ya. Y así con todo. Y así con todo. Esta es la versión más simple y hace unas pequeñas optimizaciones, pero no puede hacer grandes optimizaciones como aprovechar mejor los registros, que eso es lo que todavía tampoco terminé, que es la versión, sería la versión de optimización 1 del compilador. Pero bueno, con este compilador lo que te mostraba es que, por ejemplo, en el Mandelbrot me multiplica por 10 la velocidad del intérprete, ¿no? Es lo que veíamos del otro lado. Sí. Y eso lo genera acá genera el código y el dato. Eh, Ahí está. Además, bueno, yo le voy activando y desactivando a medida que lo voy construyendo. Tengo puesto mucho comentario para ver cuando hay un error dónde está, ¿no? Sí. Pero Sí. este me está dejando a ver que, por ejemplo, acá encontró un 1 y después encontró un menos. Entonces lanzó el optimizador del menos, que en vez de cargar el 1 en la pila, directamente le resta 1 a lo que era el tope de la pila. Entonces, estas dos Ujú. órdenes transformó en esta orden en assembler. Entonces, esto es la compilación del programa Mandelbrot R3. Acá hay un montón de información que ya se va a ver en el debugger, todavía no, pero por ejemplo, el movimiento de pila es calculado. Eh, no es que yo lo tuve que escribir, sino que calcula según las palabras que hay. Que para eso tuve que hacer varias cosas que no tienen nada que ver con el for normal, como es, por ejemplo, permitir el pick, pero solamente a determinada cantidad. O sea, que en R3 no está permitido el pick variable. ¿Está bien? Puedo hacer pick 2, pick 3, o sea, over, pick 2, pick 3, pick 4 y no permito más. No puedo poner pick 5 ni pick 6 ni una variable con el pick. ¿Está bien? Tiene que ser constante. Por eso pick es
es una orden del diccionario base, ¿no? Acá tengo los PIC 2, PIC 3 y PIC 4, nada más, no permito más. Y eso me permite, entre otras cosas, calcular esto. Me- Hay unas cosas que todavía podrían hacer para que eso sea variable, pero creo que todavía no lo tengo terminado cuando sea optimizado, pero creo que voy a poder manejarlo. Por ejemplo, cuando la palabra es recursiva, en realidad esto hay que tratarlo de diferente forma. ¿Está bien? Bien. 4. Pero, tú sabes, muchas personas creen que pick no debería estar en force, Y bueno, porque, porque no es una palabra pura. está Tiene que bien. saber de cómo está organizado el equipo de la computadora. Y ellos quieren que eso no debería ser eso. Yo mi decisión ¿Cómo fue, Force tiene pick? creo que sí. ¿Cómo Force tiene pick? No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Creo que sí, Ok, pero tú lo tienes, sí, pero lo fijé. porque le ayuda mucho, ¿no? Sí, sí. Y otra cosa que noté, porque bueno, la pregunta después es, ¿PIC hasta cuánto? ¿Hasta qué profundidad poder acceder? Y tener un límite en 4, lo que te obliga es que cuando vos ves que con lo que estás codificando pasa el límite de 4, decís, no, voy a factorizar y voy a cambiar el orden porque debe haber otra forma de Sí. hacerlo sin irme tan lejos en la pila. Y sí, Es generalmente, código muy complicado. Tienes eh, que hacerlo más simple. o sea, es una indicación de complicación que ningún otro lenguaje tiene. ¿Está bien? Sí, Es una indicación de que está diciendo, esta palabra está mal, rehacela. sí. Eh, y bueno, en ese aspecto es positivo tener el límite ese. Sí. Eh, No, yo no tengo ningún problema limitarlo a 4. Y y como tú dices, te da muchos beneficios. exactamente, sí, sí. Mm. Y bueno, y cómo la segunda parte de esto, ¿cómo se compila? El, el- en el código, en el diccionario base están las llamadas al sistema operativo. Estas llamadas al sistema operativo son fijas y en un momento son alrededor de 15, creo. Esas llamadas al sistema operativo están definidas en un framework, sería que están acá, que esto sí está codificado en Assembler y es la llamada que necesito en Assembler para que me lo resuelva el sistema operativo. Por ejemplo, repintar la pantalla, saber qué tecla toqué, saber la posición del mouse, saber la hora y la fecha. eh, el update, que es una palabra que está media escondida, pero lo que va a hacer es, va a actualizar todos los eventos del sistema operativo para ajustarme las variables que necesito para que el programa pueda averiguar en qué posición está el ratón, por ejemplo. Y la carga de memoria a disco, de disco a memoria, y el recorrido de carpetas. Y sonido y video o lo que sea, en este caso video no está ni hecho. Pero esta es la comunicación con el sistema operativo separada de la ejecución del programa. Entonces, Sí. el código que se genera no tiene ninguna referencia al sistema operativo, solamente tiene referencia a estas palabras o a estas rutinas, ¿no? Sí. ¿Y para qué? Para independizarlo del sistema operativo. Si yo reescribo esto para Linux, que sería lo ideal, que es lo que vos querrías hacer o te gustaría que funcione, el mismo código compilado debería funcionar en Linux, Sí. porque todo lo dependiente del sistema operativo, Es, es incluido en aquel programilla chiquitico que tiene todas las dependencias del sistema. exactamente. Yo tengo SwiftForce y SwiftForce ¿Sí? es muy interesante. Tiene llamadas al sistema operativo en todo el lugar. Cuando compila, Entonces, si tú quieres hacer un cambio a SwiftForce,
tienes que buscar por 28.000 programas para Claro, hallar todas las referencias claro, del sistema. claro, ¿Lo claro, vas a cambiar a otro sistema? No, no es posible. claro. Es muy complicado. Es mejor separarlo. Y tú dices, mira, aquí está el enemigo que hay que cambiarlo. Claro, aunque sea un costo más de un salto de ir a el mismo lugar, en vez Sí, de resolverlo directamente en el código ejecutable. Pero bueno, también lo que me sí, falta, lo que le falta al lenguaje, que hasta ahora nunca lo necesité, pero sí miré con buenos ojos, o sea, y es el primer pedido que me hace por ahí gente que ha pasado y me dice, ay, ¿puedo hacer tal cosa? Y le digo, no, no está en la librería, no se puede hacer. Es la comunicación con cualquier librería externa. A mí el que más me gustó, cómo lo resolvió, fue creo que una versión de Retrofort, que después no sé si la continuó haciendo, tampoco me metí mucho, pero es que cargaba la librería dinámicamente. O sea, tener una palabra, sí, en el diccionario base, que permita hacer referencia a que cargue una librería, un DLL en el caso de Windows, en Linux son las .so, no sé cuáles son las dinámicas, pero algo así. Y que indicar qué palabras adentro de esa librería voy a necesitar y hacer algún tipo de conexión entre las palabras que yo defino y la librería que yo cargué. Teniendo ese aparato, podría utilizar cualquier DLL, entonces no habría límites, ¿no? En la inclusión de cosas adentro del lenguaje sin tener que recompilar el lenguaje o hacer algún tipo de esas cosas. Pero bueno, todavía no lo necesité. Me parece que en algún momento voy a tener que agregarlo para que se aproveche de cualquier otra librería que ande dando vueltas. Si este fuera un Ford comercial, lo necesitaría en la primera hora, pero no es un Ford comercial. eh, que no, que no tenga librería significa que todo lo que uno hace lo tiene que hacer en el lenguaje. Entonces, como lo hace en el lenguaje, y no tener librerías sigue la misma filosofía que va teniendo el lenguaje. Si yo lo cambio de sistema operativo, solamente transformándole estas palabras va a funcionar todo, porque por ejemplo la lectura de JPG o de PNG ya está hecha. Entonces no tengo que agregarle un DLL o una librería externa que me va a leer un archivo de imagen. Y va a funcionar en Raspberry, va a funcionar en Linux, va a funcionar en Mac y va a funcionar en cualquier lugar a donde se ejecute el R3. Entonces, en ese otro aspecto es beneficioso porque, aunque es más costoso, voy obteniendo un montón de funcionalidad que es independiente del sistema operativo. sí. Y Bien. tú tienes interés en operar en varios sistemas. Eso es Y necesario para mantener la mente que no te explote el cerebro. Sí, como se hace normalmente, que está el código del sistema de operación en todas partes. ¿Y quién puede hacer una bueno, cosa? Nadie. A mí me gustaría, Entonces, a mí me gustaría no ser el desarrollador de R3, porque la sí, parte interna es la peor, es la que hay que pelearse con C por ahora, hay que pelearse con Assembly, hay que pelearse con el sistema operativo. A mí lo que más me gusta es programar en R3, no, pero bueno, es la parte que necesito. Este, y, sí, y bueno, estamos mirando aparte de los ejemplos que tú tienes. sí. Uso muy bonito, R3, muy simple, muy bonito, bien claro, sin complicación. Yo traté de Y allanar todo el camino en las palabras para que sea una de las cosas, por ejemplo, que no sé si eh, la parte de los bloques, hacer bloques de palabras y encerrarla entre paréntesis. Primero sí, cuando estaba aprendiendo Ford, veía que utilizaban, está bien que los paréntesis no son necesarios, ¿no? Y lo utilizaban como comentario, y eso me volvía loco, porque decía, los paréntesis es un carácter muy importante. Está bien, los comentarios son importantes, pero no tienen, no tienen uso en el lenguaje. Y bueno, primero los bloques no se construían así, pero después dije, no, vamos a utilizar paréntesis para bloques. Y yo quería ver visualmente el bloque, como yo venía de C. En C uno ve visualmente el bloque de código con las sí, llaves. sí. Y bueno, acá yo quería ver visualmente los bloques con los paréntesis.
Y después, por ejemplo, lo de las comillas dobles, hacer que sea un prefijo y que en el for común uno necesita siempre dejarle un espacio, lo cual afea el código. Acá no, es más, queda más simple porque cuando Sí, abriste comillas. Inclusive el R4 no lo tenía, el R sí lo tiene. Cuando uno abre comillas puede hacer multilínea y hasta que no encuentre las comillas de abajo sigue el mismo string. O sea que es mucho más simple y natural. Y después no escatimé palabras en indicar cada cosa. Aunque sean redundantes, cada palabra está indicando el color for, en eso es terrible. Eh, en el color for, el OR es en realidad OR exclusivo, porque si tú quieres hacer un OR, bueno, pones un más, que está bien, funciona con el más, pero no es lo mismo, no tiene carry. Entonces, ese tipo de simplificaciones dije, no, 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 vamos a allanarlo y vamos a atender a basic, no, vamos, no a for en ese sentido, a que alguien cuando está leyendo el código no necesite, está bien que el for ya de sí es bravo de aprender, ¿no? Tiene una curva de aprendizaje muy alta. Entonces, allanar en ese sentido. Y... ¿Qué me estoy olvidando? Algo me estoy sí, olvidando. una cosa que a mí me gustó de Ford, cuando yo empecé a mirarlo muchos años para atrás, en los 1970, eh, que era muy simple. Y con el tiempo, la gente lo han hecho más y más complicado. Complicado, sí. Charles Moore lo hizo más simple, más simple, más simple. Entonces lo que me gusta de R3 es que tú estás cogiendo la dirección de más simple, más simple, Claro, más claro. simple. Y sí, me parece que ahí es el Porque tú eres camino. humano. Claro, Uno solamente puede guardar a cierta cantidad de cosas en la mente. Y si las cosas son complicadas, olvídate. Vas a hacer muchos errores. exactamente. Sí, sí, Simple. sí. Palabras chiquiticas. Esa es la filosofía de Charles Moore. Todo simple, simple, simple. Algo más simple. Tal cual. Bueno, y por eso le resté uno. Yo venía con con R4, que el 4 es de Ford, ¿no? Eh, ¿Uh? y, y cuando fui encontrando formas de simplificar lo que ya había hecho y el cambio a 64 bits, a principio de año dije, bueno, voy a hacer el cambio. Estaba haciendo con un amigo unas pruebas con JavaScript y pasándolo de acá para allá, lo quería hacer andar en el navegador. Y surgió un proyecto para hacer y bueno, empezó ahí este año y la verdad ha funcionado bastante bien. Lo que me asombró es el pasaje a muchos sistemas operativos que en R4 no lo había podido hacer, ¿no? Lo había hecho tan dependiente del Windows que lo tenía que rehacer casi de cero. Este, pero bueno, hasta ahí la máquina virtual y la compilación. Eh, ¿Quieres que cortemos acá y seguimos otro día? Así lo vamos haciendo de a poco y más descansado. Cecil, Sí, ¿quieres que... perdona. Estaba cerrando ventanas en Ah, mi computadora porque tenía demasiadas cosas. Simplificar. Dímelo de nuevo. no, si quiere, lo que podemos hacer es cortamos acá, o si no seguimos, no hay problema. Yo seguramente Lo que tú quieras. lo corte Eh, para agarrar por ahí más frescos y ir agarrando los temas de a uno que vos quieras sí, manejar, inclusive para si vos querés preparar algún tipo de cuestionamiento o específico que quieras hacer una prueba, me muestras lo que quieras hacer y te ayudo a ver por dónde habría que ir. ¿Te parece? ok.
Eh, porque veo, como no hay mucha documentación, Sí, quería hablar un poquito del descubridor y cómo funciona. el debugger. Ah, te Que muestro el debugger. no el código, No, pero no, cómo no. lo usa, cómo uno lo Bien. usa. Lo que pasa es que está cambiando día a Eh, día, ¿eh? ok, ok, Y es más, pero por lo menos podamos una idea bien, para, para, y no tenemos que hacerlo hoy, lo podemos hacer otro día. te lo muestro así nomás, para que lo tengas. Sí, Lo que estoy haciendo ahora son test. No sé por qué hay sí, una parte que no funciona. No estoy encontrando el error, encontré un montón de errores, pero no sí. este. Acá estoy en Yo el... hallé muchos errores y ese no es el problema ahora. Claro, Tengo cosas más básicas que aprender primero. claro. Además, yo estoy desarrollando justamente esto, pero bueno, teóricamente nos va a simplificar después el desarrollo al que lo agarre cualquiera. Ahí esto en el editor, cuando aprieto F2, lo que va a hacer es abrir el debugger. Ahí, por ejemplo, yo le cambié la fuente de letra que sea más grande, pero bueno. Lo que tengo hecho acá es las variables, pero las variables solamente del programa principal, ¿está bien? Con Tab lo que hago es, vuelvo al editor, pero acá no puedo editar, es simplemente para indicar cosas. Esto también seguramente cambie. Ahí está con Tab, vuelvo a este modo. En este modo abajo tengo el modo inmediato. Por ejemplo, acá la palabra test1 está acá, ¿no? Yo tranquilamente puedo llamar a test1 desde el inmediato. Ahí está. Y me ejecutó la palabra que está acá arriba. O puedo... ¿ven? Esta es la pila de datos, esta es la pila de direcciones, este es el registro A y el registro B. Ujú. Eh, con F7 ejecuto la palabra. Acá ejecuté apilar la dirección de main y si aprieto F7 va a ejecutar onShow. Esto, por ejemplo, el debugger de R4 no lo hace. En onShow me va al include donde está el onShow definido. F7 siempre va a entrar en las palabras y F8 va a saltearlas. Lo que pasa es que estas son todas palabras básicas y acá lo que hace es con la dirección que yo le pasé va a ejecutar ese código. O sea que aprieto F7 acá y va a volver, a ver, va a volver, ¿está bien? A ejecutar el main, que es la dirección que yo le había puesto ahí. La va a volver a ejecutar de ahí. Entonces F7, acá estoy haciendo el CLS, limpiar la pantalla en realidad está definido, ¿está bien? En la librería GR y es un Ujú. fill del ancho por el alto con el color paper y en la dirección bframe, la dirección de la memoria de video. Ahí está la limpieza de pantalla. Con F6 puedo ver la pantalla y me aprieta me pone un cartelito que con escape salgo. Uy, este es el... Ah, y este es el coso. Pará, este es este. Ya, Ahí está. estoy negativo. Sí, 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 sí. Vamos a cerrar. Es el programa que magnificaba, se metió. Ahí está. F7, no, F2, F7. Por ahí lo bueno que está esto ahora es que uno puede ver las llamadas de las palabras internamente, ¿no? F7, y ahí empieza. CLS, ahí apreté F8 para no entrar en CLS. Acá si quiero ver cómo está definido home, aprieto F7 y a home lo que es pone en cero dos variables de X y ahí de la pantalla. Acá apilé el color verde y lo guardo en ink. Y bueno, acá me va a dar el error que es el error que estoy debugueando. Pará. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ejecutar. Vamos a ver algo que sí se ejecuta. Eh, el Lawrence 3D, ¿sí? Este programita lo agarro con el debugger y con F8, ahí está. ¿Se ve? Ujú.
está ejecutando en R3, interpretándolo en R3 y a su vez el R3 es un intérprete. Así que, Y volviendo, y volviendo, volviendo para claro. atrás y la próxima palabra. Y funciona, Sí. y funciona. Sí. Pero bueno, falta, hay cosas, hay determinadas cosas que no funcionan, pero bueno. Y acá están todas las variables, acá se ven mejor las variables, están todas en decimal, eso no serviría que estén clasificadas o algo así. Pero seguramente esto va a cambiar, pero bueno, primero quiero hacer andar las cuestiones básicas. Y ese sería el... A ver, por ejemplo, si yo quiero ejecutarlo paso a paso, en vez de poner F8 acá, pongo F7, y ahí voy a empezar a entrar en cada una de las palabras, ¿sí? Ahí están las palabras 3D, y acá ya dibujó algo, a ver, con F6 puedo ver la pantalla, ahí está, ¿sí? Es una instantánea de la pantalla en ese momento del tiempo. Con escape salgo, y ahora imprimo View Lorentz 3D. Entonces después de esta impresión, ahí apareció abajo del escape for exit. O sea que realmente lo está ejecutando paso a paso. ¿Sí? Bien, y eso es básicamente el debugger hasta ahora. La idea es que Bueno, va a cambiar muchísimo. Y esperemos que sí, funcione porque todo bien. ahora solamente tiene las cosas más básicas. Sí, sí, sí. Eh, Espero que con el tiempo va a estar más cosas. Ojalá. Poder cambiar variables y cosas así. Sí, exactamente. Pero de hecho vos podés modificar cosas acá, ¿eh? Por ejemplo, yo si quiero modificar la variable xcam, podría modificarla. Xcam, ¿está bien? Y se modificó acá arriba. ¿Ok? O sea Ah, que ok. estoy metido en el medio de la ejecución. De hecho, puedo hacer que se rompa el programa también. Pero puedo empezar a ejecutar y cambiar cosas mientras se ejecuta. Ahí apretó RX y tenía un 0 y yo acá podría poner drop y podría poner 0.5 y ahí me metí y modifiqué, o sea que es la rotación en 3D, o sea que eso Ujú. debería hacer que ahí no se ve mucho, pero bueno. Bueno, pero uh, actualmente Ok. sí uno se puede poner en el medio, ¿sí? Pero bueno, faltan un Ok. montón de herramientas. Voy a experimentar con ella un poquito. Bien, por ahí es más fácil para saber qué está pasando. Ok. Probarlo. Qué Exacto, funciona y qué no funciona. exactamente. Bueno, y seguimos otro día, dale. Sí, está bien.